Bien, ahora sí, continuamos, ¿no? Continuamos entonces y ahora vamos con las propiedades de esta nueva notación con la que estamos trabajando. Igual, ¿no? Todas estas cosas ustedes las pueden ir consultando en los distintos materiales con los que estamos trabajando y ahí en los textos ustedes pueden ir viendo todo esto, ¿no? Y pueden ir viendo que todo pues simplemente es un resumen de todo el material que se hace en este pequeño video. Bueno, pero ya dejamos de hablar y pasamos a las propiedades, ¿no? Les comentaba que es necesario conocer pues las propiedades de, de la integral, ¿no? Que son un poco las mismas que ya eh, venimos trabajando con la integral indefinida. Entonces vamos a numerar un par y son importantes para el trabajo posterior que vamos a ir haciendo. Entonces la primera propiedad es que el integral de a b de una constante c, nosotros la vamos a saber que cuando esto ocurra, si estoy haciendo la integral definida de una función constante, simplemente el resultado es c por b menos a, ¿no? Y esto para c, cualquier constante, ¿no? No importa qué constante sea, esto siempre se cumple, ¿no? Esa es la primera propiedad. La segunda es que recordemos un poco, nosotros vimos que la integral indefinida era un operador lineal, es decir, se distribuía en la suma y en la resta. Pues ahora que ya le hemos agregado límites y la hemos nombrado como integral definida, pues esas propiedades se mantienen. Es decir, la integral de f de x, ya sea de la suma o de la resta, ¿no?, de funciones, pues será igual al integral de, de la suma o la resta. Es decir, el integral de AB de f de x más menos g de x será igual al integral de f de x más menos el integral de g de x, ¿no? Esto es que se distribuye en la suma y en la resta. Es una herencia de la integral indefinida. Lo otro es que, pues otra de las propiedades que ya hemos venido trabajando, ¿no? Recuerdan que si nosotros teníamos una constante multiplicando a una función, pues eso también ya sabemos cómo se trabaja, ¿no? Se extrae la función y solo se integra, perdón, se extrae la constante y solo se integra la función. ¿De acuerdo? ¿No? Pues esto se cumple exactamente igual que con la integral indefinida. Y la propiedad 4, ¿no? Es un poco también, ¿no?, muy parecido a lo que ya hemos venido trabajando. Eh, pues vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Esto se cumple un poco para intervalos adyacentes, ¿de acuerdo? Entonces, antes de escribirla necesito nombrar eso un poco, ¿no? Esto es para intervalos adyacentes, es decir, intervalos que están exactamente juntos, ¿no? Entonces, imaginemos que ocurre algo parecido a esto. Van a disculpar ahí que no se vea tan recto, ¿sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el punto A, tenemos un punto C y tenemos un punto B. Entonces, y lo que ocurre es que si yo tengo esto, ¿no? Si yo tengo estas condiciones, es decir, y quiero calcular el integral, lo que yo voy a tener es la siguiente propiedad, ¿no? Que el integral de A a C de f de x más el integral de c a b de f de x será simplemente el integral de a hasta b de f de x de x. Vean, esta propiedad 4 es muy importante porque esta se utiliza muchísimo cuando nosotros tenemos pequeños puntos de discontinuidad o puntos finitos de discontinuidad dentro de un intervalo. Entonces yo puedo redefinir mi integral como la suma de integrales de subintervalos, ¿no? Es muy importante, ya luego ustedes lo irán viendo que se utiliza muchísimo. Entonces se utiliza mucho en las funciones seccionadas esta propiedad. Entonces es bastante útil. Luego, vean, hay otras propiedades muy importantes, las voy a seguir nombrando.
La siguiente es que pues la integral mantiene la relación de orden, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, como operador mantiene una relación de orden, es decir, la integral es posible hacer comparaciones con la integral. Ya voy a ir viendo de qué se trata, ¿no? Propiedad 5. Entonces, supongamos que f de x es mayor o igual que 0. Eso significa que mi función es una función positiva. Es decir, esta curva está por encima del eje de las x. A eso se refiere. Y esto ocurre siempre que x se encuentra en un intervalo AB. Entonces, si esto ocurre, nosotros vamos a tener que el integral de a b de la misma función pues también será mayor o igual que 0. Es decir, la integral mantiene esa relación, ¿no? Si la función es positiva, pues su integral también será positiva, ¿no? Y ahí es donde viene el análisis como área bajo la curva. La siguiente propiedad, también muy importante, es que ahora, si f de x se está comparando con una función g de x, ¿no? Y esto se cumple para, pues, insisto, el intervalo AB, ¿no? Y esto es bien importante. Estamos suponiendo que ambas funciones son integrables, ¿de acuerdo? Siempre y cuando ambas funciones sean integrables, no haya problema con calcular sus integrales. Vamos a decir que si esto ocurre, entonces pues el integral de AB de f de x, vamos a corregir un poco, no sé muy bien ahora, decíamos de f de x, pues también será mayor o igual que la integral de AB de g de x. Es decir, insisto, ¿no? Mantienen el mismo orden. Si la función f es mayor, está por encima de la función g, sus integrales también, ¿no? Y es muy fácil ver, y ya en este video quiero mostrar un poco de cómo es que se puede visualizar todo eso. Y finalmente la propiedad 7 dice que si yo tengo que m es menor o igual que f de x y este a su vez es mayor que m mayúscula, es decir, f está acotada, siempre en el intervalo AB, lo que vamos a tener es que m por b menos a será menor o igual que el integral de a b de f de x y m también por b menos a, pues esto va a ser mayor que la integral. Entonces, si la función está acotada, la integral también va a estar acotada, ¿no? Entonces, estas son un poco las propiedades y todas son muy útiles, sobre todo cuando trabajamos cierto tipo de funciones. Y ya vamos a ver que en la siguiente parte, cuando ya intentemos encontrar área entre curvas, se van a utilizar mucho estas propiedades. Entonces, pues esto más o menos es de lo que vamos hablando ahorita, ¿no? Y es muy importante que vayamos trabajando esto, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar de ejemplificar estos conceptos en el siguiente video y ya luego avanzamos al teorema fundamental del cálculo para posteriormente ya poder hacer problemas de esto. Y ya ustedes ya van a poder con todo esto resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles. Así que nos vemos en el siguiente video para poder explicar un poco estas propiedades de manera gráfica y explicar el teorema fundamental del cálculo.